El chirrido metálico fue sonido del fin. Un lamento agónico, prolongado, mientras la parte trasera del coche patrulla, con su brillo insípido y su autoridad implacable, se incrustaba en el capó de la máquina de sueños. Desde la fría oscuridad de la parte trasera del vehículo policial, Mateo Rojas observaba. Sus ojos, antes llenos de una tristeza contenida y una dignidad inquebrantable, ahora reflejaban un vacío helado. El rojo vibrante de su Ferrari, que horas antes había sido un destello de alegría y un tributo conmovedor, se retorcía como una herida abierta, el metal arrugándose como papel bajo la furia despiadada. El impacto final, un estruendo brutal que hizo temblar el patrulla, selló el destino del coche y, pensó por un instante Mateo, el suyo propio. Pero no, ese sonido, esa destrucción deliberada, no sería su final. Sería el principio. 6 horas antes, bajo la caricia suave de un sol matutino que apenas se atrevía a asomarse por las persianas, Mateo Rojas se preparaba. En su modesta vivienda del barrio La Esperanza, un barrio donde cada día era una batalla y cada logro una victoria, se miraba al espejo del baño. Su camisa de vestir, recién planchada, era un escudo. El tejido, crujiente, los pliegues, impecables. Cada detalle importaba para un hombre que había dedicado su vida a demostrar que merecía un lugar en mesas donde nadie lo esperaba, en salones donde se sentía un intruso. Tenía 38 años, 14 de ellos sirviendo con honor en la Unidad de Investigaciones de Integridad Pública, UIAOSE, una rama de élite de la Agencia Nacional de Investigaciones Especiales. Era un veterano de la Unidad Anticorrupción, y su expediente, un testimonio silencioso de decenas de funcionarios corruptos y agentes deshonestos tras las rejas. Pero hoy no era un día de trabajo. Hoy era domingo, y los domingos, en la cultura de Mateo, pertenecían sagradamente a la familia, especialmente a su madre, Isabela. Sobre su cómoda, una fotografía enmarcada lo saludaba cada mañana. Un Mateo más joven, vistiendo el impecable uniforme de la agencia, de pie junto a un hombre mayor, de piel curtida por el sol y manos marcadas por el trabajo. Sus ojos, cansados. Su sonrisa, la más orgullosa que Mateo recordaba haber visto. Era su padre, don Miguel Rojas. Junto a la foto, una bandera doblada en un estuche de madera triangular, del tipo que se entrega en los funerales militares al son de las trompetas. Don Miguel había trabajado 40 años en el sistema de transporte público de la ciudad, un obrero incansable. Lluvia o sol, nieve o calor, 6 días a la semana durante 4 décadas. Nunca se tomó unas vacaciones de verdad, nunca compró nada para sí mismo, nunca se quejó. Pero cada domingo, después de la misa, padre e hijo paseaban juntos por el centro. Al pasar por el concesionario Ferrari en la calle principal, el anciano se detenía, apoyaba su mano ajada contra el cristal y contemplaba los modelos rojos. Un día, Mateo, decía, su voz cargada de un sueño que sabía inalcanzable. Un día tú y yo viajaremos en uno de esos. Un día nunca llegó para su padre. El cáncer se lo llevó 2 años atrás. Cáncer de páncreas, en fase 4 cuando lo descubrieron. 3 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. En su última carta, escrita con letra temblorosa en un papel amarillento, don Miguel dejó 5 palabras que lo cambiaron todo. Consigue el rojo, hijo mío. Y Mateo lo hizo. Encontró un Ferrari Roma rojo cereza certificado, de segunda mano, en una concesionaria de un exclusivo sector del distrito Los Laureles. Rojo Corsa, el clásico carmesí de Ferrari, exactamente el tono que su padre siempre había señalado a través del cristal del escaparate. 8,000 kilómetros en el odómetro. El propietario anterior, un ejecutivo de un fondo de inversión, lo había cambiado por un Lamborghini. El precio, 198,000 euros. Mateo pagó en efectivo. Cada céntimo de sus ahorros,
cada euro de la póliza de seguro de vida de su padre, cada moneda que había apartado durante 15 años. 200,000 euros de amor, duelo y una promesa cumplida. El coche reposaba ahora en su garaje, reluciente bajo las luces LED, como una pieza de museo. Mateo pasaba la mano por el capó cada mañana antes de ir a trabajar, no porque amara el lujo, no por ostentación, sino porque cada vez que tocaba ese coche, sentía la presencia de su padre. El asiento del pasajero nunca había sido ocupado. Mateo lo guardaba, esperando que su padre, de alguna manera, en algún lugar, pudiera hacer ese viaje. Hoy, Mateo conducía el Ferrari al pueblo de su madre, en la provincia de Milagros, para visitarla. Un simple viaje dominical. Nada complicado. Ningún asunto federal, ningún trabajo encubierto. Se dirigió a su armario y abrió la pequeña caja fuerte atornillada al suelo. Dentro estaban su arma reglamentaria, una Glock 19M, su estuche de cuero con sus credenciales de la VIP y su placa dorada, y un cargador de repuesto. Extendió la mano para coger la placa, luego se detuvo. Era su día libre. Solo iba a visitar a su madre. No necesitaba allí llevar sus credenciales. Cerró la caja fuerte. Esa decisión le costaría 200,000 euros. 20 minutos después, Mateo circulaba por la autopista, las ventanillas ligeramente abiertas, el cálido aire de la región fluyendo por la cabina. Su teléfono descansaba en la consola central, la voz de su madre, Isabela, resonando con un suave crujido a través de los altavoces en una llamada a manos libres. «Más te vale no ir a toda velocidad en esa cosa», le advirtió ella, su tono maternal teñido de preocupación. «No me importa cuánto haya costado. Una multa es una multa». Mateo se rió. «Mamá, soy agente de la ley. Respeto las reglas». «Ajá», respondió ella con un tono escéptico que hizo sonreír a Mateo. «Eso es lo que decía tu padre justo antes de que lo detuvieran. Estaré allí para las 2. La cena sigue siendo a las 6, ¿verdad?» «La cena siempre es a las 6, Mateo. No llegues tarde». 15 minutos más tarde, cruzó la frontera del distrito. Una señal verde le dio la bienvenida al distrito Los Laureles. Población, 48,000, una comunidad familiar. Lo que el cartel no mencionaba era que el ingreso medio de los hogares en el distrito Los Laureles era de 92,000 euros. Y que, en los últimos 5 años, el Departamento de Policía del distrito Los Laureles había acumulado 52 denuncias formales por discriminación y abuso de autoridad contra conductores de apariencia no acorde con sus vehículos. Todas y cada una habían sido desestimadas. Mateo se detuvo en una gasolinera justo al cruzar la línea del distrito. Al salir del Ferrari, notó un coche patrulla blanco que estaba parado en una esquina del estacionamiento. El oficial dentro lo observaba, no el coche. A él. A Mateo lo habían observado toda su vida. No reaccionó. Lo que no vio fue al oficial Ramiro Vargas, de 34 años, quien llevaba 8 años en patrulla, levantando su radio. Centro de control, solicitando verificación de placas de un vehículo exótico rojo. Registro del barrio La Esperanza. Conductor de aspecto humilde. Solicito respaldo para seguimiento. Vargas había acumulado 8 quejas formales. Uso excesivo de la fuerza, comentarios despectivos durante detenciones de tráfico, registros vehiculares ilegales, intimidación. Todas las quejas habían sido desestimadas. Sus superiores lo describían como minucioso. Sus colegas lo llamaban efectivo. Los residentes de los barrios menos favorecidos de Los Laureles tenían otros nombres para él. Mateo terminó de cargar gasolina, colgó la manguera y volvió a la carretera. Por el retrovisor vio cómo el coche patrulla salía lentamente del estacionamiento, siguiéndole. Sus manos se ajustaron a las 10:02 en el volante. Su respiración se mantuvo constante. Su ritmo cardíaco, tranquilo. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, pero
De nuevo, tampoco lo sabía el oficial Ramiro Vargas. El coche patrulla siguió a Mateo durante exactamente 3,7 kilómetros antes de que las luces se encendieran. Las luces estroboscópicas azules y rojas llenaron el retrovisor. Mateo revisó su velocímetro. 85 kilómetros por hora en una zona de 90. No iba a exceso de velocidad. Sus placas estaban al día. Su registro era válido. Su seguro estaba pagado. Nada de eso importaba. Mateo hizo la señal de inmediato y se detuvo en el arcén, en un tramo vacío de carretera de 2 carriles bordeada por pinos. Ya había pasado por esto antes. Todo hombre de su origen en esa ciudad había pasado por esto antes. Conocía las reglas, manos siempre visibles, movimientos lentos y deliberados, voz tranquila y respetuosa, anunciar cada acción antes de realizarla. No discutir, no resistirse, no darles ninguna excusa. Sobrevivir al encuentro, luchar contra la injusticia después. El oficial Vargas se acercó a la ventanilla del conductor con la arrogancia de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias en su vida. Su compañero, el agente Jorge Ramos, se quedó junto al coche patrulla, cambiando su peso de un pie a otro, como alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Licencia y registro. La voz de Vargas era plana, aburrida. Mantenga las manos donde pueda verlas. Buenas tardes, oficial. Mateo mantuvo un tono neutro, profesional. Mi licencia está en mi cartera, en el bolsillo trasero izquierdo. Mi registro está en la guantera. Voy a buscarlos lentamente. ¿Es aceptable? Narró cada movimiento. Eso era parte de su entrenamiento en la UIP. Eliminar ambigüedades, quitar excusas, crear un registro claro. Vargas examinó la licencia. Sus ojos se movieron hacia el interior del Ferrari, los asientos de cuero, los detalles de fibra de carbono, el tablero digital que costaba más que su salario anual. Luego, de vuelta a Mateo. Barrio La Esperanza. Dijo la palabra como si tuviera mal sabor. Bastante lejos de Bala, ¿no? Estoy visitando a mi madre en Milagros, oficial. Bonito coche para alguien del barrio La Esperanza. Vargas se inclinó hacia la ventanilla, lo suficientemente cerca como para que Mateo pudiera oler el café en su aliento. ¿De dónde sacó el dinero para algo así? Lo compré legalmente. ¿Hay algún problema con mi conducción, oficial? Fue entonces cuando Vargas escupió en el capó. La saliva aterrizó en la pintura rojo corsa y comenzó a deslizarse hacia el parabrisas. Mateo la vio arrastrarse por el metal como el rastro de una babosa. ¡200,000 euros! Dijo Vargas, sacudiendo la cabeza con una incredulidad teatral. Y un tipo como tú conduciéndolo. Se rió. Un sonido áspero y feo. Salga del coche ahora mismo. Oficial, tengo derecho a saber por qué estoy siendo detenido. Dije que podías hablar. Vargas abrió la puerta de un tirón con la fuerza suficiente para forzar las bisagras. Agarró a Mateo por el cuello de su camisa de vestir, la camisa que había planchado con tanto cuidado esa mañana, y lo arrastró fuera del vehículo. El hombro de Mateo golpeó el marco de la puerta. Su rodilla raspó el estribo. Vargas lo estrelló boca abajo contra el capó. El metal estaba caliente por el sol del mediodía. Quemó a través de la camisa de Mateo. Toda la gente como tú es igual. La voz de Vargas goteaba desprecio. Ladrones, traficantes, proxenetas, animales. ¿De dónde sacaste este coche? ¿Lo robaste? ¿Vendiste drogas para comprarlo? ¿Explotaste a tu hermana? Mateo no dijo nada. Su mejilla pegada al capó ardiente. Sus manos permanecieron planas junto a su cabeza. Respóndeme. Vargas separó las piernas de Mateo con su bota. Un don nadie con traje no pertenece a un coche como este. Así que ¿de dónde salió el dinero? Soy un empleado federal. La voz de Mateo se mantuvo firme, inquietantemente firme. Ahorré durante 15 años y compré este vehículo legalmente. Vargas soltó una carcajada. ¿Empleado federal? ¿Qué? ¿Repartes el correo? ¿Trabajas en el ayuntamiento como tu padre? Probablemente.
La mandíbula de Mateo se apretó. El oficial no tenía idea de lo cerca que ese comentario había calado. Mi nombre es Mateo Rojas. Número de placa 7714. La risa de Vargas se detuvo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Número de placa? ¿Qué eres? ¿Un guardia de seguridad de centro comercial? ¿Un vigilante de la oficina de bienestar social? Se volvió hacia su compañero. ¿Escuchas eso, Ramos? Este tipo cree que es alguien importante. El agente Ramos miró al suelo. No dijo nada. A 50 metros de distancia, un Toyota Camry plateado se detuvo en el arcén. Al volante, doña Elena Solís, una maestra jubilada de 67 años, que había enseñado tercer grado en Los Laureles durante 34 años. Regresaba a casa del supermercado con el maletero lleno de provisiones para el comedor de su iglesia. Lo que vio a través de su parabrisas la hizo detenerse. Un hombre de aspecto digno inmovilizado contra un coche deportivo rojo. Un oficial blanco de pie sobre él. Algo en la escena le pareció incorrecto. Fundamentalmente incorrecto. Doña Elena Solís buscó en su bolso, sacó su teléfono y pulsó grabar. De vuelta en el Ferrari, Vargas no había terminado. Voy a registrar este vehículo, anunció. Oficial, no doy mi consentimiento para un registro. La voz de Mateo era tranquila pero clara. No doy mi consentimiento. ¿Estoy detenido? ¿Cuál es la causa probable para esta detención? Vargas lo ignoró. Caminó hasta el lado del conductor y comenzó a registrar el interior. La guantera fue vaciada sobre el asiento del pasajero. La matrícula, la tarjeta del seguro, el manual del propietario, esparcidos como basura. La consola central fue saqueada. El cargador del teléfono, las gafas de sol, un paquete de chicles arrojados al suelo. Sacó las alfombrillas personalizadas y las lanzó al asfalto. Luego sacó una navaja. Hay que buscar compartimentos ocultos, dijo a nadie en particular. A los traficantes les gusta esconder su mercancía en los asientos. Hundió la hoja en el asiento del conductor, la arrastró hacia abajo. El cuero italiano personalizado se abrió como carne. Apuntó una y otra vez. 4 largos cortes en el asiento que el padre de Mateo nunca había llegado a ocupar. Mateo cerró los ojos. Respiró. Había enfrentado a sicarios de cárteles en salas de interrogatorio. Había negociado con secuestradores armados en bancos. Se había sentado frente a asesinos en serie sin inmutarse. Pero ver a este extraño destruir el sueño de su padre, eso era diferente. Vargas salió del coche con las manos vacías, sudando, frustrado. Había registrado todo, y no había encontrado nada, porque no había nada que encontrar. Pero no había terminado. Caminó alrededor del Ferrari lentamente, examinándolo con una sospecha exagerada. Su frustración aumentaba. Había esperado encontrar algo, drogas, dinero, armas, algo que justificara lo que estaba a punto de hacer. No encontró nada más que el olor a cuero nuevo y el fantasma del sueño de un anciano. Vargas se detuvo en el lado del pasajero, sacó sus llaves y lenta y deliberadamente las arrastró a lo largo de todo el coche, desde el faro hasta la luz trasera. Un arañazo profundo y dentado que atravesó la pintura roso corsa hasta el metal desnudo. El sonido fue como un grito. Volvió al lado del conductor, pateó la puerta 2 veces con su bota. El panel de aluminio se arrugó hacia adentro como papel de aluminio. Balanceó su pesada linterna Maglite contra el espejo lateral. Explotó en fragmentos que se esparcieron por el asfalto como dientes rotos. Se subió al capó y pisoteó 1, 2, 3 veces. Las marcas de sus botas se hundieron en el metal esculpido. Parece que ya tenía algunos daños aquí, dijo Vargas con una sonrisa. Una lástima. Quizás la próxima vez no conduzca algo que no pueda permitirse. A pesar de todo, Mateo no se movió, no gritó, no se resistió. Pero una sola lágrima corrió por su mejilla. Vargas tomó su radio. Centro de control. Tengo un sospechoso combativo resistiéndose a una detención de tráfico legal, solicitando apoyo inmediato. Oficial. La voz de Mateo se abrió paso en el aire.
No me he resistido. No me he movido. He cumplido con todas las instrucciones. Su cámara corporal está grabando todo. La sonrisa de Vargas se ensanchó. ¿Cámara corporal? Sí, lo curioso de eso. Tuvo un mal funcionamiento. La batería se agotó hace unos 10 minutos. Se encogió de hombros. La tecnología, ¿verdad? No se puede confiar en ella. Caminó hacia Mateo, lo agarró por el cuello y lo arrojó al suelo. Mateo se quedó inmóvil, una respuesta entrenada. No te resistas, no les des una excusa. ¡Deja de resistirte!, gritó Vargas para beneficio de cualquier posible testigo. Pero Mateo no se estaba resistiendo. Estaba tendido boca abajo en el asfalto caliente con las manos detrás de la espalda. Doña Elena Solís salió de su Camry, su teléfono aún grabando. Sus manos temblaban, pero su voz era fuerte. «Estoy grabando esto. Este hombre no hizo nada malo. Lo vi todo». Vargas la miró. Por medio segundo, algo brilló en sus ojos. Luego se desvaneció. Le puso las esposas a Mateo en las muñecas. «Está arrestado. Resistencia al arresto. Obstrucción a la justicia. Evasión de delito mayor». No evadí. La mejilla de Mateo presionaba el asfalto. Pequeñas piedras se incrustaban en su piel. No obstruí. No me resistí. Vargas lo levantó y lo empujó hacia el coche patrulla. Mientras Mateo pasaba junto al Ferrari, miró lo que quedaba del sueño de su padre. El arañazo que recorría todo el coche, la puerta abollada, el espejo destrozado, las marcas de botas en el capó, los asientos rajados visibles a través de la puerta abierta. Luego Vargas hizo algo que definiría el resto de su vida. Metió a Mateo en la parte trasera del coche patrulla y cerró la puerta de golpe. Caminó de vuelta a su propio patrulla, subió, encendió el motor, puso la marcha atrás y pisó el acelerador a fondo. El coche patrulla retrocedió a toda velocidad y se estrelló contra la parte delantera del Ferrari con un crujido espeluznante. El capó se arrugó como papel. La parrilla explotó en 1000 pedazos. Ambos faros se hicieron añicos. El radiador se rompió, derramando líquido verde por el asfalto como sangre. 200.000 euros de amor y duelo, destruidos en 3 segundos. Por la ventanilla trasera del patrulla, Mateo observaba en silencio. Vargas tomó su radio. Su voz era casual, aburrida, incluso. Centro de control. Contacto vehicular menor durante el arresto. El vehículo del sospechoso avanzó hacia mi patrulla. Sin heridos. Envié una grúa. Doña Elena Solís se quedó paralizada en el arcén, su teléfono capturando cada segundo. El Ferrari, el sueño del padre de Mateo, sus ahorros de toda una vida. Su promesa cumplida yacía destrozado y humeante a un lado de la carretera. Daños totales, 127.000 euros. Evaluación del seguro. Pérdida total. Valor de rescate, 8.200 euros. Mateo Rojas no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ya estaba construyendo su caso. La estación de policía del distrito Los Laureles olía a café quemado y desesperación. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando un brillo amarillento enfermizo sobre el área de registro donde Mateo Rojas, esposado, esperaba ser procesado. Fotografiado, se le tomaron las huellas dactilares. Catalogado como cualquier otro sospechoso que había pasado por esas puertas. La oficial de registro era una mujer corpulenta de unos 50 años, que parecía haberlo visto todo y no haberse impresionado por nada. Escribió sin levantar la vista. Nombre completo: de Santiago Rojas. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1987. Dirección: Calle de la Esperanza 347, C. Barrio La Esperanza. Ocupación. Mateo hizo una pausa. Solo por un momento. Gobierno federal. Los dedos de la oficial de registro dejaron de moverse. Lo miró. Realmente lo miró. Algo brilló en su rostro. Curiosidad, quizás.
o el reconocimiento de algo que no encajaba del todo. Luego se encogió de hombros. «Quizás», lo escribió y siguió adelante. Otra pista ignorada. Otra advertencia perdida. Metieron a Mateo en una celda de detención. Paredes de hormigón gris, banco de metal, inodoro de acero inoxidable sin asiento. El aire olía a desinfectante y miedo. Mateo se sentó, juntó las manos, respiró. Cualquier otro hombre en su posición habría exigido su llamada telefónica de inmediato. Habría gritado sobre sus derechos, habría amenazado con demandas e investigaciones y consecuencias que acabarían con carreras. Mateo no hizo nada de esto. Entendía algo que la mayoría de la gente no. El momento lo era todo. Si revelaba su identidad ahora, el encubrimiento comenzaría en cuestión de minutos. Los documentos serían triturados, las historias serían coordinadas, las grabaciones de las cámaras corporales sufrirían fallas técnicas permanentes. Los archivos informáticos serían eliminados accidentalmente. Necesitaba que ellos se comprometieran con sus mentiras primero. Necesitaba que se presentaran los informes falsos. Necesitaba que se documentaran las pruebas fabricadas. Necesitaba que cada acto corrupto quedara registrado oficialmente antes de que alguien supiera con quién estaban tratando. Así que se sentó y esperó, y les dejó pensar que habían ganado. Su única llamada telefónica fue para su madre. «Mamá, voy a llegar tarde. Surgió algo». «Mateo», su voz era aguda, llena de preocupación. «¿Qué pasa?» «¿Dónde estás? Escuché sirenas hace un rato». «Estoy bien, mamá. Lo prometo. Solo un malentendido. Te lo explicaré todo mañana». «Mateo Santiago Rojas, dime ahora mismo que... Te quiero, mamá». «Te llamo mañana». Colgó. Que pensaran que estaba roto. Que creyeran que habían aplastado a otro don nadie. Que se sintieran cómodos en sus mentiras. Mientras tanto, en su escritorio en la oficina de los agentes, el oficial Ramiro Vargas redactaba su informe de incidente con una sonrisa satisfecha. Sus dedos se movían por el teclado con la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias. El sospechoso exhibió un comportamiento errático al contacto inicial. No cumplió con órdenes legales. Realizó movimientos furtivos hacia su cintura, creando preocupaciones de seguridad para el oficial. El sospechoso fue retirado del vehículo y asegurado sin incidentes. El vehículo sufrió daños menores cuando el coche del sospechoso avanzó durante el arresto, haciendo contacto con la unidad patrulla. La cámara corporal experimentó una falla técnica aproximadamente a las 14:32 y no funcionó durante el encuentro. 7 mentiras en un párrafo presentadas como verdad oficial. La sargento Clara Núñez revisó el informe en su oficina. Había supervisado a Vargas durante 6 años. Había aprobado cada desestimación de queja, cada informe de uso de fuerza, cada incidente de daño accidental a vehículos. Escaneó el documento. Inicializó la parte inferior. Buen trabajo, Vargas. El fiscal probablemente lo reduzca a un delito menor, pero al menos sacamos a otro traficante de la carretera. Vargas sonrió. Solo hago mi trabajo, sargento. Al otro lado de la ciudad, en una modesta sala de estar decorada con fotos familiares y boletines de iglesia, doña Elena Solís estaba sentada en su sofá con las manos temblorosas. Había visto su video 17 veces. Cada visualización la enfurecía más. El coche patrulla retrocediendo a toda velocidad. El crujido espantoso del metal. El hombre esposado que nunca levantó la voz, nunca luchó, nunca hizo nada excepto existir en el coche equivocado, en el distrito equivocado, con el aspecto equivocado. Cogió su teléfono y realizó 3 llamadas. Primero, a la sección local de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Segundo, a la línea de denuncia de El Heraldo de la Ciudad, un periódico local. Tercero, abrió Facebook y subió el video con una simple leyenda. La policía de Los Laureles destruye el coche de un hombre inocente. Lo arresta por nada. Lo vi todo. Tengo pruebas. En 2 horas, el video tenía 50,000 reproducciones. En 4 horas, 500,000. Al atardecer,
había superado los 2 millones. Furgonetas de noticias locales rodearon la estación de policía como buitres rodeando un cadáver. Los reporteros gritaban preguntas a cualquiera con uniforme. Las cámaras flashaban. Los micrófonos se acercaban a agentes que no tenían comentarios. A medianoche, el video se había vuelto viral a nivel nacional. Video viral muestra a gente de Los Laureles embistiendo deliberadamente un Ferrari de 200,000 euros durante una detención de tráfico. La oficina del sheriff del distrito Los Laureles emitió un comunicado a las 23:47. Estamos al tanto del video que circula en redes sociales y respaldamos firmemente la profesionalidad de nuestros agentes. El contacto vehicular mostrado en el video fue accidental y ocurrió cuando el vehículo del sospechoso avanzó durante el arresto. El departamento realizará una revisión rutinaria del incidente. Accidental. Internet no se lo creyó. Los comentarios se multiplicaron por miles, enojados, indignados, exigiendo justicia. El video fue compartido, recompartido, descargado y vuelto a subir en todas las plataformas. Pero la verdadera tormenta se estaba gestando en otro lugar completamente diferente. Oficina de la Juizip en el piso 9. Una joven analista de inteligencia llamada Sofía Robles revisaba su feed de noticias durante un descanso para el café cuando se detuvo en seco. Conocía esta cara. La foto de registro en su pantalla pertenecía a un hombre con el que había trabajado hacía 3 años en un caso de corrupción pública. Un hombre que había ayudado a desmantelar a un comisionado del condado y a 2 concejales de la ciudad en un esquema de sobornos. «Busca este nombre», le dijo al analista del escritorio de al lado. «Mateo Rojas, dirección del barrio La Esperanza. Búscalo ahora». La búsqueda en la base de datos tardó 4 segundos. Sofía Robles palideció. «¡Dios mío!». 15 minutos después, el comandante Ricardo Mendoza estaba al teléfono. Su voz tenía la temperatura del nitrógeno líquido. «Me está diciendo que uno de mis agentes, un veterano de 14 años de la unidad anticorrupción, fue arrestado por un agente de tráfico local por resistencia al arresto y que su vehículo personal, valorado en 200,000 euros, fue destrozado por ese mismo agente y a nadie se le ocurrió llamarnos». Consultó su reloj. 7 horas. Golpeó una carpeta sobre su escritorio con la suficiente fuerza como para hacer saltar su taza de café. «Conéctenme con asuntos internos de la UIAIP y del distrito Los Laureles. Conéctenme con la Fiscalía General de la República. Consigan todo lo que puedan encontrar sobre el oficial Ramiro Vargas. Cada queja, cada informe de incidente, cada evaluación de desempeño». Hizo una pausa, tomó aire. «Vamos a manejar esto según el protocolo». Otra pausa, esta vez más larga, y luego: «Y vamos a manejarlo a mi manera». La mañana siguiente amaneció gris y húmeda. El cielo cargado de nubes que amenazaban lluvia, pero que nunca la soltaban. Dentro de la estación de policía del distrito Los Laureles, la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. El café se preparaba, los teléfonos sonaban, los agentes se quejaban del papeleo y discutían sobre fútbol. Ramiro Vargas llegó 20 minutos tarde. Café en una mano, una dona en la otra, sonriendo como un hombre que acababa de ganar la lotería. Había visto la cobertura de las noticias la noche anterior, había visto la indignación en línea y se había reído de todo. ¿Qué iban a hacer? Él era un policía. Tenía el sindicato, tenía a la sargento Núñez, tenía 8 años saliéndose con la suya en todo. ¿Vieron mi arresto de ayer?, anunció a un grupo de agentes cerca de las máquinas expendedoras. El tipo pensó que era alguien importante conduciendo ese Ferrari. Resulta que es solo otro matón. El coche parecía basura cuando terminé con él. Algunos agentes se rieron. Otros revisaron sus teléfonos nerviosamente, viendo cómo el video viral acumulaba otro 1,000,000 de reproducciones. Ninguno de ellos notó las 3 camionetas Chevrolet Suburban negras que entraban en el estacionamiento. Placas gubernamentales, cristales tintados. El tipo de vehículos que solo aparecen cuando algo muy, muy malo
Está a punto de suceder. 8 agentes salieron, vestidos con trajes oscuros y expresiones aún más sombrías. Se movieron por el estacionamiento en formación, como soldados avanzando sobre territorio enemigo. Liderándolos iba Kumbo, el comandante Ricardo Mendoza, de 55 años, 1,90 m, construido como un jugador de fútbol americano que había cambiado el campo por la aplicación de la ley federal. Su rostro parecía haber sido tallado en granito, y sus ojos tenían la calidez de una mañana de enero en la Patagonia. Empujó las puertas principales y se acercó al mostrador de recepción. La agente detrás del mostrador levantó la vista, confundida. Mendoza no esperó un saludo. Mostró sus credenciales. Comandante Ricardo Mendoza, Unidad de Investigaciones de Integridad Pública, Sección Federal. Estoy aquí en relación con el arresto de Mateo Rojas. Necesito hablar con su comisario, su división de asuntos internos y el oficial que realizó el arresto de inmediato. La palabra federal se movió por la estación como una descarga eléctrica. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las tazas de café se quedaron a medio camino de los labios. Los agentes que minutos antes se reían, de repente encontraron asuntos urgentes en otro lugar. Alguien corrió a buscar al comisario Eduardo Garza. El comisario salió de su oficina 30 segundos después, todavía abotonándose la camisa, con el rostro del color de la leche agria. Tenía 58 años, un nombramiento político con conexiones con el Consejo del Distrito, y ninguna experiencia real en la aplicación de la ley más allá de la gestión de presupuestos y la asistencia a eventos de recaudación de fondos. Federal. Su voz se quebró. ¿De qué se trata esto? Sala de conferencias ahora. Traiga a todos los involucrados en el arresto de ayer. 5 minutos después, los protagonistas se reunieron alrededor de una mesa que de repente parecía demasiado pequeña. El comisario Garza se sentó en un extremo, sudando profusamente. La sargento Clara Núñez se sentó a su lado, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Ramiro Vargas se dejó caer en su silla, tratando de proyectar la misma confianza que había sentido esa mañana. Su pierna rebotaba nerviosamente debajo de la mesa, delatándolo. El agente Jorge Ramos estaba de pie en una esquina tratando de hacerse invisible. El comandante Mendoza estaba de pie en el extremo opuesto de la mesa. No se sentó, no sonrió, no se apresuró. Lenta, deliberadamente, colocó un estuche de credenciales de cuero sobre la mesa. Lo abrió. Placa dorada de la UIP, fotografía oficial. El rostro del hombre a quien Vargas había golpeado, humillado y arrestado el día anterior. Agente especial Mateo Santiago Rojas, Unidad de Integridad Pública, 14 años de servicio federal, receptor de la medalla de la UIIP por logro meritorio. 3 cartas de felicitación, 0 acciones disciplinarias. Silencio. El tipo de silencio que suena a fin de carrera. Ayer. Continuó Mendoza, su voz tranquila y precisa. Su agente arrestó a un agente federal con 14 años de servicio. Lo acusó de resistencia al arresto, obstrucción y evasión de delito mayor. Hizo una pausa. Ninguno de esos eventos ocurrió. Deslizó una fotografía por la mesa. El Ferrari, lo que quedaba de él. Parte delantera aplastada. Lado rayado hasta el metal desnudo. Espejos destrozados. Capó hundido con marcas de botas. Su agente también destruyó el vehículo personal del agente Rojas. 200,000 euros. Pérdida total. Otra fotografía. El arañazo de llave que recorría todo el coche. Hizo esto deliberadamente, con testigos presentes, en cámara. Tocó su teléfono. El video de doña Elena Solís se reprodujo en la pantalla. El coche patrulla acelerando hacia atrás, el impacto. El crujido metálico que sonó como huesos rompiéndose. Su agente luego presentó un informe de incidente alegando. Mendoza sacó un documento y leyó de él. El vehículo sufrió daños menores cuando el coche del sospechoso avanzó durante el arresto.
¿Alguien en esta sala quisiera explicarme cómo un coche estacionado avanza hacia un coche de policía en marcha atrás? La cara de Vargas se había puesto blanca. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Yo no sabía. Su voz apenas era un susurro. Él no me dijo que era... Yo no... ¿Cómo se suponía que...? Le dijo que era un empleado federal. La voz de Mendoza se endureció. Le dio su número de placa. Usted se rió y lo llamó guardia de seguridad de centro comercial. Luego rayó su coche, pateó su puerta, destrozó su espejo, pisoteó su capó y lo embistió con su patrulla, mientras él observaba desde la parte trasera de su vehículo policial. Se volvió hacia la sargento Núñez. Y usted, sargento, usted aprobó este informe. Un informe que afirma que el agente Rojas se llevó la mano a la cintura. Sostuvo el documento. No hay ningún momento en ninguna grabación, cámara corporal, video de testigo o cámara de salpicadero que respalde esta afirmación. También aprobó un informe que describe 127,000 euros en destrucción deliberada como contacto vehicular menor. Los brazos de Núñez se descruzaron, su postura confiada se desmoronó. Yo confié en el relato de mi agente. Usted avaló un documento federal falso. Usted facilitó un encubrimiento. Eso la hace cómplice de violaciones de derechos civiles. Mendoza miró al agente Ramos, que todavía intentaba desaparecer en la esquina. Y usted, agente Ramos, estuvo presente durante todo el encuentro. Vio a su compañero agredir a un agente federal, destruir su propiedad. Pelli presentar un informe falso, y no dijo nada. No hizo nada. Ramos miró al suelo. Sus manos temblaban. Esto es lo que estamos considerando. La voz de Mendoza llenó la habitación. Violación de derechos civiles bajo la sección 242 del título 18 del Código Penal Federal. Privación de derechos bajo pretexto de ley. Declaraciones falsas a investigadores federales. Obstrucción de la justicia. Destrucción de propiedad. Manipulación de pruebas y, dependiendo de cuántas personas en esta sala sabían lo que estaba sucediendo y eligieron permanecer en silencio. Conspiración. Dejó que esa palabra flotara en el aire como la hoja de una guillotina. La UILAIP está asumiendo jurisdicción sobre esta investigación. Su cooperación será documentada. Su obstrucción será procesada. Tienen derecho a asesoramiento legal. Les sugiero que lo ejerzan. Recogió el estuche de credenciales y lo cerró. Todos los cargos contra el agente Rojas fueron retirados hace 45 minutos. Su arresto ha sido eliminado de todas las bases de datos. Esta reunión está siendo grabada. Los agentes federales comenzarán a recolectar pruebas dentro de 1 hora. Caminó hacia la puerta. Hizo una pausa. Una cosa más. La especialidad del agente Rojas, lo que hizo durante 14 años, es investigar a funcionarios públicos corruptos, policías deshonestos, políticos torcidos, personas que abusan de su poder. Miró directamente a Vargas. Escogió al hombre equivocado. En el área de detención, una celda se abrió con un sonido metálico. Mateo Rojas se puso de pie. Un agente de la UIP le entregó sus efectos personales. Cartera, teléfono, llaves de un coche que ya no existía. Caminó por el vestíbulo de la estación en silencio. Los agentes lo miraron fijamente. Algunos desviaron la mirada avergonzados. Otros fingieron estar ocupados con el papeleo. Vargas, siendo escoltado a una sala de entrevistas, pasó a menos de 1 metro de él. Sus ojos se encontraron. Mateo no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Afuera, el sol se había abierto paso entre las nubes. El comandante Mendoza esperaba junto a una de las Suburban. «Podrías habernos llamado ayer», dijo Mendoza. «Una llamada telefónica y habríamos tenido 20 agentes aquí en 1 hora». Mateo asintió lentamente. Si lo hubiera hecho, habrían comenzado a destruir pruebas antes de que llegaran.
triturar documentos, alinear historias, asegurarse de que las grabaciones de la cámara corporal se perdieran permanentemente. Así que los dejó pensar que habían ganado. Los dejé comprometerse con sus mentiras, presentar sus informes falsos, documentar su encubrimiento. Necesitaba que la evidencia quedara sellada antes de que alguien supiera quién era yo. Mendoza lo estudió por un largo momento. Construiste el caso contra ti mismo. La voz de Mateo era tranquila. No construí el caso contra ellos. Caminó hacia el depósito de vehículos. El Ferrari estaba solo en una esquina, acordonado con cinta amarilla. La parte delantera estaba hundida, el capó abollado. El lado del pasajero parecía haber sido atacado con una motosierra. Líquidos manchaban el hormigón debajo. Mateo colocó su mano sobre el techo aplastado. Cerró los ojos. Su padre nunca se había sentado en este coche. Nunca había sentido el rugido del motor. Nunca había olido el interior de cuero. Nunca había experimentado el sueño que había alimentado durante 40 años. Y ahora estaba destruido. Porque un hombre con una insignia había mirado a Maceo y solo había visto un estereotipo. Solo a alguien que no merecía lo que tenía. 200,000 euros. Metal retorcido. Cristales rotos. Una promesa cumplida y una promesa rota al mismo tiempo. Mateo permaneció allí por un largo tiempo. Luego se alejó. Había trabajo por hacer. La División de Derechos Civiles de la UIASFI abrió una investigación formal dentro de las 48 horas del incidente. 16 agentes fueron asignados al caso, más que la mayoría de las investigaciones de homicidio. Técnicos forenses descendieron sobre el distrito Los Laureles como langostas, recolectando documentos, clonando discos duros y catalogando cada pieza de equipo que Vargas había tocado en los últimos 5 años. Pero la UIIP no estaba trabajando sola. Bajo intensa presión federal, el distrito Los Laureles se vio obligado a lanzar su propia investigación de asuntos internos. Por primera vez en los 73 años de historia del departamento, esa investigación se llevaría a cabo bajo supervisión federal. La teniente Sofía Cruz fue asignada para liderar la revisión interna del distrito. 52 años, 30 años en la aplicación de la ley, y una de las pocas oficiales femeninas y de origen humilde por encima del rango de sargento en todo el departamento, había construido su carrera siendo el doble de buena que todos los demás, en lugares donde no la querían. Entendía exactamente lo que estaba en juego. La evidencia de la cámara corporal llegó primero. Vargas había afirmado que su cámara funcionó mal. Falla de batería, problema técnico, el tipo de problema aleatorio del equipo que le puede pasar a cualquiera. El laboratorio de evidencia digital de la UIIP contó una historia diferente. La cámara fue apagada manualmente a las 14:32, testificó el analista forense, 4 minutos antes de que el vehículo del sujeto fuera dañado. Se encendió de nuevo a las 14:51, 19 minutos después de que el sospechoso ya estuviera bajo custodia y el vehículo destruido. La cámara no había funcionado mal. Había sido deliberadamente deshabilitada. Pero Vargas no sabía de doña Elena Solís, no sabía que su teléfono había capturado todo lo que su cámara había convenientemente omitido. El embiste, la sonrisa en su rostro, la llamada casual por radio informando un contacto vehicular menor. Todo en alta definición con audio. Luego vino el análisis de patrones. Los analistas de la UIIP revisaron 8 años de registros de detenciones de tráfico de Vargas. Cada interacción, cada arresto, cada informe de incidente. Cruzaron datos demográficos, valores de vehículos, resultados y quejas. Lo que encontraron fue condenatorio. 37 detenciones de conductores de apariencia no acorde en vehículos de alto valor. Mercedes, BMW, Lexus, Tesla. En cada uno de esos casos, Vargas había citado comportamiento sospechoso o conducción errática como causa probable para la detención. En solo 2 de esas 37 detenciones se emitió una multa real. En 0 casos se encontró contrabando.
Su cámara corporal había funcionado mal durante 11 de esas detenciones. Y en 7 casos, 7 incidentes separados durante 8 años, los vehículos habían sufrido lo que los informes de Vargas describían como daños incidentales durante el encuentro. Arañazos en la pintura, puertas abolladas, ventanas rotas, espejos rotos, todos considerados accidentales. Todos aprobados por la sargento Clara Núñez. Mateo Rojas no fue la primera víctima de Vargas. Fue la 38ª. La única diferencia era que Mateo Rojas tenía el poder de contraatacar. La entrevista del agente Jorge Ramos tuvo lugar en una pequeña habitación con paredes grises, una mesa de metal y un dispositivo de grabación. La teniente Sofía Cruz se sentó frente a él. No se apresuró, no presionó, solo esperó. La pierna de Ramos rebotaba, sus manos se retorcían, miraba a todas partes excepto a sus ojos. «Usted estuvo allí todo el tiempo», dijo finalmente Cruz. Lo vio sacar al señor Rojas de su vehículo. Lo vio rayar el coche, patear la puerta, destrozar el espejo. Lo vio dar marcha atrás con su patrulla contra la parte delantera a toda velocidad. Hizo una pausa. Y no dijo nada. No hizo nada. ¿Por qué? La voz de Ramos se quebró. Yo quise. Sabía que estaba mal, pero Vargas... Todos saben que no se le cruza. Núñez lo protege. El sindicato lo protege. Si hubiera dicho algo, habría estado poniendo multas de estacionamiento en el peor distrito de la ciudad por el resto de mi carrera. Así que eligió su carrera por encima de los derechos de ese hombre. Tengo una familia, hijos, una hipoteca. Su voz se quebró. Tenía miedo. Cruz se inclinó hacia adelante. Agente Ramos, ahora mismo tiene una elección. Coopere plenamente. Díganos todo lo que vio, todo lo que escuchó, todo lo que sabe, y podremos discutir su futuro en la aplicación de la ley. Permanezca en silencio y será incluido en los cargos de obstrucción, conspiración, cómplice después del hecho. Largo silencio. Las manos de Ramos dejaron de retorcerse. Cooperaré. Les diré todo. Respiró. Lo planeo antes de que siquiera detuviéramos al tipo. Estábamos en la gasolinera y Vargas vio el Ferrari, vio al tipo conduciéndolo, y dijo, mira cómo le enseño a este una lección sobre conducir coches que no puede permitirse. Premeditación en el registro. Admisible en un tribunal federal. Ramos siguió hablando. Hace esto todo el tiempo. Cada vez que ve a un tipo de aspecto humilde en un coche bonito, es lo mismo. Traficante, proxeneta, robado. Tiene este odio como si le ofendiera personalmente que tengan algo bonito y nadie lo ha denunciado nunca. La gente lo ha hecho, mucha gente, pero las quejas nunca van a ninguna parte. Núñez lo aprueba todo. El comisario no quiere dolores de cabeza. El sindicato lucha contra cada investigación. Levantó la vista, se encontró con los ojos de Cruz. Todo el mundo lo sabe. Nadie hace nada. Simplemente lo dejamos pasar. La entrevista de la sargento Clara Núñez fue diferente. Llegó con un abogado del sindicato y una actitud desafiante del tamaño del distrito Los Laureles. Se sentó con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No mantuvo la confianza por mucho tiempo. Sargento Núñez, usted ha supervisado al agente Vargas durante 6 años. En ese tiempo, acumuló 8 quejas formales. Uso excesivo de la fuerza, comentarios despectivos, registros ilegales, 7 incidentes de daños accidentales a vehículos durante detenciones de tráfico. Usted firmó cada desestimación, cada informe de uso de fuerza, cada incidente. Seguí los procedimientos del departamento. También escribió en una evaluación de desempeño. El agente federal sacó un documento. Que el agente Vargas demuestra una dedicación ejemplar a la policía proactiva. ¿Puede explicar qué significa policía proactiva?
cuando implica destruir deliberadamente el vehículo de 200,000 euros de un ciudadano. El abogado de Núñez le susurró al oído: «Invoco mis derechos de la quinta enmienda». Esa es su elección, pero su firma está en 7 informes falsos que documentan daños vehiculares como accidentales. Usted o sabía lo que Vargas estaba haciendo y lo aprobó, o fue negligente hasta el punto de la complicidad criminal. El agente se inclinó hacia adelante. De cualquier manera, sargento, su carrera en la aplicación de la ley ha terminado. La única pregunta es si pasará los próximos años en una prisión federal. El comisario Eduardo Garza no fue entrevistado formalmente. Estaba demasiado ocupado tratando de salvar su carrera política. Su reunión con el Consejo Legal del Distrito duró 4 horas. Comisario, la situación es peor de lo que habíamos evaluado inicialmente. La UIIP tiene jurisdicción porque la víctima es un agente federal. Estamos ante violaciones de derechos civiles, destrucción de propiedad federal, obstrucción, conspiración. Si los federales presentan cargos y no cooperamos, nos enfrentamos a un decreto de consentimiento, supervisión federal de todo nuestro departamento durante años, quizás una década. ¿Qué hacemos? Adelántese. Despida a Vargas de inmediato. Suspenda a Núñez. Anuncie reformas antes de que sean obligatorias. Haga que parezca que estamos tomando medidas voluntariamente, en lugar de que nos las impongan. ¿Y si no lo hacemos? El abogado suspiró. Entonces el distrito Los Laureles se convierte en un símbolo nacional de la corrupción policial. Los valores de la propiedad caen, los ingresos fiscales disminuyen, las empresas se reubican y usted, personalmente, se convierte en el rostro de todo lo que salió mal. Garza despidió a Vargas esa misma tarde. Doña Elena Solís dio su testimonio en una sala de conferencias formal en la sede de la UAP en la Ciudad de México. Llevaba su mejor ropa dominical, un vestido azul marino con un broche de perlas, y se sentó con las manos entrelazadas sobre la mesa. Su voz era firme, pero las lágrimas corrían por su rostro. He vivido en Los Laureles durante 30 años. Enseñé 3er grado durante 34 años. Crié a mis hijos allí. Enterré a mi esposo allí. Siempre creí que nuestros policías eran buenas personas haciendo trabajos difíciles. Hizo una pausa. Se secó los ojos. Pero lo que vi ese día, no puedo desverlo. Ese hombre no hizo nada malo. Nada. Fue educado, respetuoso, siguió todas las instrucciones. Y ese oficial disfrutó haciéndole daño. Se podía ver en su cara. Sonreía cuando rayaba ese coche, se reía cuando rompía el espejo, y cuando retrocedió con su patrulla contra él, eso no fue un accidente. Miró directamente lo que estaba haciendo y pisó el acelerador a fondo. Sacó un pañuelo, se secó los ojos. Tengo 67 años. Nunca me he quejado de nada en mi vida, pero sé lo que vi. Y cuando lo vi, supe que tenía que hacer algo. Aunque tuviera miedo, aunque me costara amigos, aunque me hiciera la vida más difícil, miró directamente a la cámara. Alguien tenía que ser testigo. Alguien tenía que decir la verdad. Mateo Rojas dio su declaración formal ese mismo día en el mismo edificio, en una sala diferente. Cumplí con todas las instrucciones. Me identifiqué como empleado federal. Di mi número de placa. Pedí la causa probable 4 veces. No me resistí. No obstruí. No evadí. Su voz era tranquila, medida. La voz de un hombre que había testificado en docenas de casos federales. Y no destruyó mi coche de todos modos. No porque hiciera algo malo, no porque tuviera ninguna prueba de ningún delito, sino porque me miró y vio algo que le ofendía. Un hombre de mi origen con algo bonito. Un hombre que no se veía como se suponía que debía verse. Un hombre que no pertenecía. Hizo una pausa. Ese coche era el sueño de mi padre. Mi padre trabajó 40 años como obrero de transporte. Nunca se tomó unas vacaciones.
Nunca se compró nada, pero cada domingo pasábamos por el concesionario Ferrari y él ponía la mano en el cristal y decía: «Un día, hijo, un día». La voz de Mateo se quebró por un momento. Murió hace 2 años. Su último deseo fue que comprara ese coche, así que lo hice. Cada euro que había ahorrado durante 15 años, cada euro de su seguro de vida, lo compré, para que finalmente pudiera tener su sueño, aunque él no estuviera aquí para verlo. Se enderezó, y Ramiro Vargas lo destruyó en 15 minutos. ¿Por qué? Porque me miró y creyó que no era digno, porque pensó que nadie me creería, porque pensó que podría salirse con la suya como lo había hecho 37 veces antes. Sus ojos se encontraron con la cámara. Se equivocó. La investigación continuó durante 3 meses. La atención de los medios nunca disminuyó. Los noticieros de televisión discutían el caso todas las noches. Las redes sociales ardían. El distrito Los Laureles se convirtió en sinónimo de todo lo que estaba mal en la policía local. Y Mateo Rojas no dijo nada públicamente, ni entrevistas, ni conferencias de prensa, ni declaraciones. Dejó que la evidencia hablara. Pero la justicia tenía un precio. Su rostro estaba en todas partes. En cada noticiero, en cada feed de redes sociales, en cada discusión sobre la reforma policial y la discriminación. La carrera encubierta que había construido durante 14 años estaba, de hecho, terminada. Su capacidad para realizar operaciones encubiertas, su mayor habilidad, su valor principal para la agencia, había desaparecido. Y el Ferrari también había desaparecido. El seguro lo declaró pérdida total. Valor de rescate, 8.200 euros. Un coche de 200.000 euros, reducido a chatarra. Algunas pérdidas no pueden recuperarse. Algunos costos no pueden reembolsarse. El abogado Ricardo Ornelas tenía 60 años. Cabello plateado, ojos perspicaces. Un exfiscal federal que había pasado la segunda mitad de su carrera como abogado de derechos civiles, demandando a departamentos de policía en todo el país. Se reunió con Mateo en una oficina tranquila con vistas al centro de la Ciudad de México. Agente Rojas, la UIAIP se encargará de la persecución penal. Esa es su jurisdicción. Pero aquí también hay un caso civil contra Vargas personalmente, contra el distrito Los Laureles, contra un sistema que permitió que esto sucediera 52 veces antes de que usted llegara. No me interesa el dinero. No estoy hablando de dinero para usted. Estoy hablando de rendición de cuentas, de hacer que sea tan caro proteger a los malos policías que los distritos no puedan permitírselo más. Ornelas se inclinó hacia adelante. Su coche valía 198.000 euros. Su carrera encubierta, valorada conservadoramente en décadas de servicio federal, ha sido comprometida. La memoria de su padre ha sido violada. Los daños son sustanciales. Y si ganamos, done cada céntimo si quiere, pero primero, que paguen. Golpéelos donde realmente duele. Su presupuesto, sus primas de seguro, sus carreras políticas. Mateo permaneció en silencio por un largo momento. Hágalo. La conferencia de prensa se celebró un martes por la mañana. El comisario Eduardo Garza estaba en un podio repleto de micrófonos, con el aspecto de un hombre que se enfrenta a un pelotón de fusilamiento. Después de una exhaustiva revisión interna, el agente Ramiro Vargas ha sido despedido por causa justificada. Su conducta, incluida la destrucción deliberada del vehículo de un ciudadano, violó los valores de nuestro departamento, nuestra capacitación y los derechos constitucionales de un ciudadano. Este comportamiento no será tolerado en el distrito Los Laureles. 8 años de quejas, 7 vehículos dañados, 0 consecuencias hasta que destrozó el coche del hombre equivocado. 2 semanas después, llegó la acusación federal. El ex agente Ramiro Vargas ha sido imputado por cargos federales de derechos civiles, incluyendo privación de derechos bajo pretexto de ley, destrucción de propiedad, falsificación de registros federales y obstrucción de la justicia. Estos cargos conllevan una pena máxima combinada de 20 años de prisión federal.
La sargento Clara Núñez fue suspendida sin goce de sueldo durante 90 días y degradada permanentemente a agente de patrulla. Su falla en la supervisión, incluida la aprobación de 7 informes falsos de daños accidentales, fue citada como habilitadora del patrón de abuso de Vargas. Renunció 3 meses después, en lugar de enfrentar más investigaciones. El caso civil avanzó más rápido de lo esperado. Los abogados del distrito sabían que no podían ganar. El video era demasiado claro, el patrón demasiado establecido, la indignación pública demasiado intensa. El distrito Los Laureles llegó a un acuerdo por 2.400.000 euros. Mateo Rojas donó cada céntimo. Una parte fue a un fondo de becas para agentes de la Ley de Orígenes Desfavorecidos. Otra, a un fondo de defensa legal para condenas erróneas. La mayor parte, 800.000 euros, fue para el proyecto de renovación de la iglesia de doña Elena Solís. Él nunca se lo dijo a ella. Ella se enteró cuando el contratista le mostró el recibo de la donación anónima. El decreto de consentimiento federal se firmó 6 meses después del incidente. 5 años de supervisión federal obligatoria, nuevos requisitos de capacitación, políticas de cámaras corporales con despido inmediato por manipulación, documentación obligatoria de cualquier daño vehicular durante detenciones de tráfico, una junta de revisión civil con poder de citación. Por primera vez en la historia del distrito Los Laureles, alguien estaba vigilando a los vigilantes. El agente Jorge Ramos testificó completamente contra su excompañero. No fue acusado penalmente. Su cooperación le valió eso. En cambio, fue reasignado a la división de capacitación donde ahora imparte un curso sobre intervención. ¿Cómo evitar que un compañero cruce la línea? Lo llama él. Lo que yo debí haber hecho. La audiencia de sentencia se celebró una fría mañana de diciembre. Ramiro Vargas compareció ante un juez federal con ropa civil. Su uniforme había desaparecido. Su insignia había desaparecido. Su arrogancia había desaparecido. Señor Vargas, usted se ha declarado culpable de un cargo de privación de derechos bajo pretexto de ley y un cargo de destrucción de propiedad. ¿Entiende las consecuencias de esta declaración? Su voz apenas era audible. Sí, su señoría. Usted es sentenciado a 51 meses en prisión federal. Se le ordena pagar 198.000 euros en restitución por el vehículo destruido. Se le prohíbe permanentemente el empleo en la aplicación de la ley en cualquier jurisdicción del país. 51 meses, 4 años y 3 meses tras las rejas. Mateo Rojas también donó la restitución. No asistió a la sentencia. Estaba trabajando de nuevo en el campo, investigando la corrupción pública. Un nuevo caso, un nuevo objetivo. Cuando un colega le preguntó por qué se había saltado la audiencia, Mateo se encogió de hombros. La mejor venganza es hacer bien tu trabajo. Doña Elena Solís se sentó en la última fila de la sala del tribunal ese día. Observó al hombre que había aterrorizado a un extraño en la carretera ser llevado esposado. Pensó en presionar grabar. Esa tarde hacía 6 meses. A veces, el coraje es solo presionar un botón. Un año después, Mateo Rojas se detuvo en un concesionario Ferrari en la Ciudad de México. Un vendedor se acercó, con los ojos brillantes por los sueños de comisión. «Hermoso día, señor. ¿Busca una mejora?» Mateo miró los coches, rojos, negros, plateados. Cada uno valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 5 años. Pensó en su padre. Los paseos dominicales, la mano apoyada contra el cristal. «No», dijo en voz baja. «Solo estoy mirando». Se alejó. El seguro había pagado. La restitución había sido donada. Podría haberse permitido otro Ferrari. Eligió no hacerlo. Algunas cosas no pueden ser reemplazadas. Algunos sueños pertenecen a un momento que ya se fue. En cambio, compró un Honda Civic, plateado, práctico, suficiente para llevarlo a casa de su madre los domingos. Eso era suficiente. En su oficina en casa,
Mateo colocó una nueva fotografía en su cómoda. No del Ferrari impecable que una vez tuvo, sino de los restos. El capó arrugado, la parrilla destrozada, el profundo arañazo que iba del faro a la luz trasera. Detrás, reflejado en el cristal intacto restante, estaba el rostro de su padre de la antigua fotografía. Lo mantuvo allí como un recordatorio, no del odio, sino de por qué la lucha importa. La iglesia de doña Elena Solís celebró una ceremonia de dedicación para el nuevo salón comunitario, una pequeña placa colgada en la entrada, restaurado gracias a la generosidad de un amigo. Ella nunca supo quién donó el dinero. Tenía sus sospechas. De pie ante su congregación sonrió. A veces, el coraje es solo presionar grabar. Y a veces, la bondad viene de personas a las que intentaste ayudar. No sé quién nos dio este regalo, pero sé por qué. Porque existen buenas personas, incluso cuando suceden cosas malas. A Mateo Rojas se le preguntó meses después si todavía estaba enojado. Lo pensó. Lo estaba. Todavía lo estoy. A veces, perdí el sueño de mi padre. Perdí cada euro que había ahorrado. Perdí la oportunidad de trabajar encubierto de nuevo porque mi cara está en todas partes. Hizo una pausa, pero la ira sin propósito es solo ruido. Tomé lo que sucedió y le di un significado. No todos pueden hacerlo. No todos deberían tener que hacerlo. Por eso los sistemas deben cambiar, para que no sean los individuos quienes tengan que ser perfectos, pacientes, afortunados, tener un testigo con una cámara, ser un agente federal por casualidad. Su voz se suavizó. La mayoría de las personas que pasan por lo que yo pasé no obtienen justicia, solo obtienen trauma. El sistema falló 52 veces antes que yo. Yo fui el 53. Fui el afortunado. No estaba amargado, no estaba roto. Era algo más difícil de describir. Transformado. Ramiro Vargas cumplió 43 meses de su sentencia de 51 meses antes de su liberación anticipada. Se le prohíbe permanentemente trabajar en la aplicación de la ley. Todavía debe 198,000 euros en restitución. El distrito Los Laureles permanece bajo supervisión federal hasta 2029. El video de doña Elena Solís ha sido visto 52 millones de veces. Mateo Rojas todavía visita a su madre todos los domingos. Ahora conduce un Honda, pero a veces, tarde en la noche, se sienta en su garaje y mira el espacio vacío donde solía estar el Ferrari, y recuerda las palabras de su padre. Un día, hijo, un día. Ese día llegó. Simplemente no terminó como ninguno de ellos esperaba. Pero quizás ese es el punto. La justicia no se trata de finales felices. Se trata de asegurarse de que la próxima persona, el próximo hombre de origen humilde detenido por conducir el coche equivocado en el distrito equivocado, tenga una mejor oportunidad de la que tú tuviste. Mateo Rojas no se convirtió en un símbolo porque quiso. Se convirtió en uno porque un hombre con una insignia vio un coche, vio una apariencia, y decidió que ya sabía toda la historia. Se equivocó. Y ahora el mundo entero lo sabe. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.